Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro ciclo de webinars del Service Desk Institute. Es un agrado para mí contar con la presencia de todos ustedes en estos ciclos que hemos denominado Compartiendo el Conocimiento y compartiendo también la experiencia que hemos recogido a lo largo de estos años, a lo largo de Iberoamérica, con todos aquellos simpatizantes del Service Desk Institute y con aquellos miembros ya registrados. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que últimamente nos ha llamado la atención, que son la cantidad de errores fatales que se cometen en los distintos Service Desk. Y si bien la palabra fatal sonaría muy extrema, en realidad nosotros creemos que son estos errores que voy a mencionar los que terminan matando una buena relación. Por eso es que decimos que son errores fatales. Y hemos hecho un pequeño compendio de 10 errores fatales. Seguramente habrá algunos más, pero hoy queremos concentrarnos en aquellos que son más repetitivos y que más detectamos en nuestro recorrido profesional. Para aquellos que por primera vez se acercan a nuestros webinars, les doy la bienvenida. Mi nombre es Leonardo D'Andrea, soy el CEO del Service Desk Institute y los voy a acompañar en este pequeño recorrido que tiene por objetivo la profesionalización siempre de la actividad del soporte, ya sea de áreas de soporte directo o indirecto. Antes de hablar de los 10 errores fatales del Service Desk, me gustaría ser preciso en cuanto al concepto de Service Desk, a la definición de Service Desk. Porque también hemos visto que hay mucha confusión entre Service Desk, Help Desk, Contact Center, centro de contacto, centro de atención a usuarios, CAU, en fin, hay una diversidad de nombres que confunden y han vaciado de contenido el verdadero significado de Service Desk. Así que vamos a ir a la definición formal. Decimos que es una unidad funcional. En principio, es autónoma y que reúne un cuerpo de conocimiento propio. Si bien existen prácticas internacionales, si bien existen como una especie de commodities de la actividad, cada Service Desk difiere siempre de otro Service Desk. ¿Por qué? Porque está inserto dentro de una organización que tiene objetivos propios y particulares. Entonces no puede existir un Service Desk que sea idéntico a otro. Entonces decimos que es un cuerpo de conocimiento propio, es decir, la suma del conocimiento del personal del Service Desk más la suma del conocimiento de la organización. Por eso decimos que es un cuerpo de conocimiento que reúne capacidades organizacionales e individuales. Es decir, cuando hablamos de capacidades organizacionales, la organización nos va a dar, por ejemplo, los SLA o los tiempos de cumplimiento para las áreas de soporte, nos va a proveer de las normas de seguridad, nos va a proveer de las herramientas, nos va a proveer de las políticas y de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento operativo. La capacidad individual tiene que ver con lo que cada analista de Service Desk va a aportar a ese equipo y básicamente son sus competencias. Ahora, esta unidad funcional tiene como objetivo dar soporte y asistencia a los usuarios de servicios de TI. Es decir, un Service Desk tradicional está supeditado a la cantidad de servicios de tecnología que la organización provea a sus colaboradores. Cuanto más servicio de tecnología y más dependiente de la tecnología sea la organización, más robusto y con mayor cantidad de habilidades tendrá que ser el Service Desk, tanto en conocimiento como en capacidades individuales. Esto es lo que nos difiere de hablar o minimizar un Service Desk, decir que solo es un Help Desk o que solo es un centro de contactos. Bien, los 10 errores que hacen que esta unidad funcional realmente entre en un ámbito disruptivo son los que vamos a enumerar a continuación. Son como una especie de anti-mandamientos. Serían como los 10 pecados capitales, ¿no? Lo que nunca habría que hacer. El primero que hemos visto es la falta de mecanismo estructurado al momento de dar soporte al cliente. Cada uno de estos los vamos a explicar de manera detallada, así que ahora no me voy a detener en cada uno. El segundo es la forma de trabajo completamente reactiva. El tercero es un porcentaje de resolución insuficiente para el primer nivel. El cuarto sería la poca confianza que los clientes tienen en el área de servicio.
o de soporte. El quinto es la poca integración entre los diferentes equipos de tecnología, y aquí estamos hablando de la integración de equipos internos. La excesiva dependencia del personal clave, si no está José, nada se puede hacer. Pérdida de ownership o pérdida de propiedad de los casos. Respuesta al cliente tanto en tiempo como en calidad inconsistente. El 9, ya esto afecta más a la conducción que al que opera el Service Desk, es que las decisiones son basadas en yo pienso y no en yo sé. Es decir, no cuentan con información gerencial de buena calidad para poder tomar decisiones. Y el 10, la baja moral o conflictividad dentro del equipo. ¿Cuál de todos estos es más importante? ¿Cuál tiene más peso? Y cualquiera de estos tiene el mismo nivel de gravedad. Simplemente los hemos enumerado de 1 a 10 por una cuestión de orden, pero no significa que el 1 sea más nocivo que el 6. Lo que tratamos de plasmar es que en un Service Desk que tenga cualquiera de estos síntomas, la relación con el cliente se va a ver seriamente perjudicada. Imagínense ustedes si presentaran más de 1 o hasta 2 o 3 de estos errores simultáneamente. De hecho, hemos visto en algunos Service Desk que hemos visitado donde casi todos estos están presentes. Esto lo que significa es que desde este piso tan bajo, desde esta cantidad de errores, solo nos queda mejorar e ir subiendo. Quizás alguno de ustedes se haya sentido identificado con alguno de estos errores. Tampoco es tan grave, se puede corregir, de manera que vamos a pasar a detallar cada uno de estos. Nos vamos a detener en el error número 1, que es falta de mecanismo estructurado de soporte al cliente. ¿De qué estamos hablando? De un Service Desk que generalmente no tiene procedimientos, no cuenta con una base de conocimientos, no hay comunicación interna entre sus miembros, por lo tanto, depende de quién atienda al usuario, es el tipo de resolución que va a recibir. Depende además de quién llame, es decir, el nivel jerárquico que tenga el usuario, también es el tipo de respuesta o de solución que va a recibir. Entonces, esto es estar en un estado, les diría, casi ad hoc de un Service Desk. Es el estado más embrionario, donde no podemos sostener una categoría de resolución o no podemos sostener un diagnóstico igual. De hecho, puede ser que dos personas tengan el mismo nivel de conocimiento, pero al no tener un checklist de preguntas, al no tener un mecanismo estructurado de indagación, ya sea del ticket o ya sea durante el propio llamado telefónico, si así fuera el canal, seguramente las conclusiones a las cuales va a llegar el analista van a ser distintas. Entonces, hoy nosotros proponemos trabajar con estructuras de soporte. Bueno, hoy la mayoría de los servidores lo tienen, pero no con el nivel de madurez que muchas veces hace falta. Y esto es algo que el usuario lo nota mucho. De hecho, en nuestras encuestas de satisfacción generalmente escuchamos textuales del usuario donde dice, bueno, ante la pregunta cómo le resultó la solución, fue provista por el Service Desk, y dicen, depende quién te atienda. Depende de la buena onda, de la mala onda, depende de si te toca uno que sabe o uno que no sabe. De hecho, algunos clientes directamente piden por alguna persona en particular. ¿No está José? No. Bueno, llamo más tarde. Porque en la mente del usuario, en el imaginario, José es el dueño del conocimiento. No hay una estructura de conocimiento, no se comparte. Esto afecta muchísimo la imagen, porque imagínense, es como que ustedes van al médico y a la segunda visita se dan cuenta de que no hay historia clínica, que no registró nada, que no hay datos de historias anteriores, con lo cual ustedes no se van a sentir muy seguros ni muy tranquilos. Seguramente buscarán otro profesional. Bueno, el usuario también va a tener esta conducta. Se va a empeorar el tema porque no siempre puede cambiar de soportista, ¿sí? Nosotros podemos cambiar de médico, el usuario no puede cambiar de Service Desk. Por lo tanto, a generar una campaña de boicot contra el Service Desk, a través de quejas, a través de falta de colaboración constante, en fin, no vamos a tener un aliado, sino que vamos a tener un enemigo dentro de la propia organización. Error número 2. Forma de trabajo completamente reactiva. Esto es algo que hemos heredado de décadas pasadas,
donde lo normal era que ante algún problema teníamos una especie de 911 a donde llamar y acudir, ¿no? Una especie de emergencia rápida. Hoy, con los avances de la tecnología, con la posibilidad de monitorear, con la posibilidad de conocer perfectamente los usos y costumbres de los usuarios, conocer el nivel de herramientas que utilizan, el Service Desk podría, y es más, ya no es una opción, sino que es una obligación, ser proactivo. Hoy la proactividad no es un valor agregado, es algo que el usuario espera de nosotros, como parte de la actividad normal. Y aquí se puede ser proactivo de dos maneras, es decir, evitar ser reactivo. A través de herramientas, estoy trabajando en este momento con un Service Desk donde se han propuesto dos herramientas simples proactivas. Una es un software que barre la base de datos de sus propios clientes, en realidad lo que es el AD, y les envía un mail a cada uno de los usuarios avisándole que el día de mañana vence su clave de dominio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos adelantando a un suceso que es muy normal, que el usuario se olvide de cambiar la clave, se le bloquee o porque no está y demás. Esto es ser proactivo. Con otros Service Desk estamos trabajando con algunas herramientas de monitoreo que van por la red escudriñando el tamaño de los archivos, en este caso los PST, los archivos básicamente de correo de distintas plataformas de Microsoft, y cuando tienen determinado tamaño, automáticamente le generan un ticket al usuario para que el técnico vaya, se lo limpie, se lo particione, se lo acomode para evitar que se rompa y que el usuario pierda todo el correo. Es decir, nos anticipamos. Lo podemos hacer a través de la tecnología o lo podemos hacer a través de tomarnos un minuto más en la llamada telefónica e indagar con el usuario sobre temas que pueden ser sensibles. ¿Cuándo fue la última vez que hizo su resguardo de información? ¿De qué manera lo hizo? Si conoce el tamaño de su buzón, haciendo una serie de mini preguntas para evitar justamente que solamente el usuario se acuerde de nosotros cuando algo se rompió. Bueno, el error número 3 tiene que ver con el porcentaje de resolución de la primera línea o del primer nivel. Hoy un Service Desk, para ser definido como tal, tiene que resolver por lo menos el 85% de los casos en primer nivel, de aquellos casos que le competen directamente. De aquellos casos en los cuales involucra una derivación, un escalamiento a otra área, el porcentaje es menor, es del 60%. Ahora, si mi Service Desk ni siquiera mide el porcentaje de resolución en primer contacto, como hemos visto que le pasa a muchos, y al momento de medir, decir, mire, ustedes están en un 30%, 40% de resolución en primer contacto. Ustedes no son un Service Desk, ustedes son un contact center, call center, pongan el nombre que quieran, un área de dispatch, pero no son un Service Desk. Digo, porque las palabras son importantes. Entonces, aumentar el porcentaje o el nivel de resolución en primer nivel es una obligación para el manager, pero es un compromiso que va a aportar también cada analista de Service Desk. Por lo tanto, es importante que este dato les sea bajado a los analistas y que ellos conozcan su propio porcentaje de efectividad. Imagínense ustedes que contratan a una persona y le dicen, mire, su objetivo es fabricar 100.000 tapitas de botellas de plástico por mes. Si usted logra este objetivo, estamos todos contentos. Si no lo logra, bueno, vamos a tener que revisar la contratación, etc. Y a esa persona nunca le informan cuántas tapitas hizo al mes. Entonces, obviamente, va a trabajar a ciegas. El porcentaje de resolución de primer nivel es súper importante, está, les diría, en todos los RFP que vemos, en los cuales colaboramos, está plasmado como una obligación por parte del proveedor de servicios de Service Desk, y aquellos que son Service Desk internos están también impelidos por la propia organización a lograrlo. Entonces, ¿cómo puede ser que no sea un objetivo general del Service Desk? ¿Y cómo puede ser entonces que los propios analistas no lo conozcan? Entonces, aumentar el nivel de resolución del primer nivel. Si es insuficiente, se transforma en un centro de despacho y por lo tanto seguramente los segundos y terceros niveles se van a ver saturados de casos que no ameritan que lo tengan por su bajo nivel de complejidad. Error número 4. Poca confianza por parte de los clientes. Clientes / usuarios.
Ustedes saben que usuario es aquel que utiliza los servicios de TI y el cliente generalmente es alguien de jerarquía dentro de la organización que contrata los servicios del Service Desk, ya sea internos o externos. Bueno, esto se da cuando los usuarios en general tienen dificultades para conectarse, es decir, para que los atiendan, tienen dificultades porque cargan un ticket y no tienen devolución del mismo, cargan un caso y pasan días y tiene que reclamarlo para que alguien le diga en qué estado se encuentra. Por lo tanto, empieza a ser no un área de resolución de problemas o de servicio de TI, sino que se convierte en un centro de reclamos. Y cambió totalmente la filosofía para lo cual se planteó este servicio. Entonces, ¿cómo se logra la confianza? Como en todo ciclo del respeto. Yo tengo que respetar al cliente para que el cliente me respete. Tengo que demostrar mi profesionalismo para que el cliente efectivamente ponga su problema en mis manos sin tener que recurrir a toda la organización. Los síntomas comunes de falta de confianza son cuando deciden saltear al Service Desk, llamar directamente a los internos de los técnicos de segundo nivel. En caso de Field Support, directamente se manejan con el Field Support, dejando totalmente afuera al Service Desk, aludiendo que para qué vamos a hacer un proceso burocrático si tengo al técnico aquí enfrente. En realidad es falta de confianza. Si yo sé que tengo un área donde me contestan dentro de los tiempos, se preocupan por mi caso, hacen follow-up o hacen seguimiento, si hay algún inconveniente me avisan, entonces yo no tengo que andar haciendo miles de gestiones, delego mi problema en un área y se terminó. Bueno, esto no sucede generalmente. Hay muchas organizaciones donde la confianza se ha roto y una vez que le quito las plumas a la gallina es muy difícil volver a ponérselas, ¿verdad? Bien. Es difícil, pero no imposible. Ganarse la confianza del usuario tendrá que ver con ejercer algunas acciones de marketing interno dentro de la organización. Por supuesto, cumpliendo con un buen servicio. Si no, el marketing se transforma en un boomerang donde estoy haciendo o promocionando un servicio que es malo y termina colapsando. Bien, error 5. Ya estamos a la mitad. Poca integración entre los diferentes equipos de TI. Y acá vemos que muchas veces hay lo que se conoce como pimponeo. Service Desk manda un ticket a un sector, el sector se toma su tiempo para ver de qué se trata, a veces ni siquiera ve de qué se trata hasta que no se lo reclamamos. Y cuando se lo reclamamos, dice no, pero esto no es mío, es de otra área, y empieza a pimponear. Y cada área busca como una especie de compartimento estanco de cumplir con sus objetivos internos, perdiendo el foco en lo verdaderamente importante de todo esto, que es el cliente final. Entonces, la falta de integración entre los diferentes equipos se nota estrepitosamente. Se nota cuando el Service Desk es interpelado por un usuario diciendo en qué estado se encuentra mi caso y el Service Desk no tiene ni idea, porque no le avisaron, porque no actualizaron los casos, porque no, eso corresponde a infraestructura. No, eso corresponde a base de datos. En fin, se tiran la pelota de un lado para el otro porque no existe esta conciencia de usuario final. Quizás ustedes esto lo hayan sufrido en su vida cotidiana, donde de pronto ante un problema resulta que tienen que andar hablando con 10 personas distintas porque nadie se hace responsable, ¿no? Esto, por supuesto, confiere una conciencia de servicio al cliente, que muchas veces no la hay. Muchas veces las áreas se miran el ombligo, se retroalimentan internamente, pierden esta cercanía, le faltan el respeto al Service Desk porque piensan que es un primer nivel y que me van a venir a decir a mí, que saben estos chavos, y lo que se logra es empeorar toda la imagen de TI. Peter Drucker decía, no hay nada más inútil que hacer bien lo que no sirve. Entonces, si mi trabajo está perfectamente hecho, pero en el conjunto no se nota y no logramos que el usuario esté conforme, por lo tanto, esta integración no está presente. ¿Qué es lo que necesitamos? Que como equipo entregar un servicio de punta a punta, ¿no? Cuando uno contrata un servicio all inclusive en un hotel y no hay toallas, nadie me va a decir, mire, eso es culpa del personal de limpieza que no lavó las toallas, ¿no? Evidentemente, o si la comida del restaurante es un desastre, va a decir, no, lo que pasa es que los proveedores trajeron la carne muy dura. A ver, en fin, nuestra imagen está en juego como todo TI. Y acá lo que implica es tener un equipo de calidad
que controle cómo se están entregando estos servicios. Y el que pilotea este proyecto siempre, en este caso el que pilotea el proceso de incidentes, es el Service Desk, es el que lidera este proceso. Bueno, el error número 6 tiene que ver con la excesiva dependencia de personal clave. Y esto se da cuando en algunos equipos de trabajo se buscan demasiados especialistas. Entonces tenemos un especialista en comunicaciones, un especialista con el link, un especialista con el SAP. Y se forman otra vez bolsones de ineficiencia, compartimentos estancos, e inclusive pasa también con aquellos que acaparan permisos para dar de alta usuarios, para entrar a directorios compartidos, etc. Es decir, cuando se concentran los permisos o la información en personas y no en procesos. Entonces acá dependemos de Carlito, y no vino Carlito y no sabemos qué hacer. O dependemos de Josecito, no vino Josecito y tampoco sabemos qué hacer. En los servicios pequeños, la excesiva dependencia generalmente recae no en los analistas, sino en el manager, que son los primeros en agudizar esta cuestión. Resulta que el pobre hombre no se puede ir de vacaciones porque la mayoría de la operación está en sus espaldas. Bueno, esto es un grave error. No apoyarnos en procesos, sino apoyarnos en personas. Bueno, error número 7. Pérdida de ownership, pérdida de propiedad de los casos. Y mi ticket, no sé, ni idea. ¿Cómo ni idea? Si yo cargué el caso, sí, pero eso depende de otra área, de otro sector. El otro sector no me ha respondido. No. Y esto es algo que ha pasado y sigue pasando muy seguido, lamentablemente, en contra de todas las mejores prácticas. Porque las herramientas hoy en día tienen la gran facilidad de que el usuario pueda hacer autogestión y cargar un ticket a un área de resolución específica sin pasar por el Service Desk. Lo que nos hemos olvidado es que las áreas de resolución específica de segundo o tercer nivel no tienen conciencia de servicio, están afectadas también a otros proyectos y otras cuestiones y no hacen un seguimiento cotidiano. Entonces puede ser que un ticket esté durmiendo días y hasta meses porque nadie lo tocó, porque depende de un proveedor, porque le asignamos un caso a gente que está de vacaciones. Te dirán, no puede ser. Sí, pasa todo el tiempo. Le asignan un caso a alguien que ni siquiera está en la compañía y cuando viene de sus vacaciones, una semana o 15 días después, ahí empieza a abrir su bandeja y a ver qué onda, ¿no? Bueno, no podemos perder propiedad de los casos. Independientemente que lleguen asignados al Service Desk o no, tenemos que tener una manera de poder generar reportes de estatus para que el usuario sepa en todo momento qué está pasando con su caso y si está vencido o si ya está quemado, como decimos en la jerga, se puedan accionar también como corresponde. Error número 8. Respuesta a clientes, tanto en tiempo como en calidad, inconsistentes. Bueno, esto está de alguna manera ligado con el error número 1, falta de un mecanismo estructurado. Pero también tiene que ver con la falta de SLAs o falta de difusión de SLAs. Entonces, ¿a quién se le da prioridad en muchas organizaciones? Al que grita más fuerte o al que insiste más. Entonces, con tal de sacarme de encima a la secretaria del gerente de marketing, bueno, le mando un técnico inmediatamente aunque no le corresponda, porque no conoce las prioridades que tiene asignadas. Entonces, la próxima vez que la atienda otro analista y no haga esa excepción, la persona va a sentir que le estoy faltando. ¿Por qué? Porque en realidad le estoy dando lo que le corresponde, pero como ya hice una excepción, la persona piensa que toda la vida va a ser así. Entonces ahí se empiezan las inconsistencias. Las inconsistencias también tienen que ver con la falta de documentación y con el error número 1, ¿no? Acá se mezclan, donde a un usuario le digo una cosa y a otro le digo otra, y acá es donde cuando el usuario reclama, dice, no, pero a mí José me dijo que se hacía de esta manera. Y el analista empeora la situación y dice, no, ¿cómo le dijeron eso? No, usted hágame caso a mí, negando lo que el compañero o alguien más hizo. Bueno, esto es ser inconsistente, tanto en calidad sobre todo. En cuanto al tiempo, bueno, esto también es un error muchas veces de la jefatura, cuando no dimensiona correctamente su servicio en base al flujo de contactos o de llamadas, o cuando no tiene un control de piso adecuado, es decir, controlar que los analistas estén logueados, estén a tiempo, que no se abusen de los tiempos de descanso,
que no estén en no ready cuando tienen que estar en ready, que no se tomen más tiempo del necesario para resolver un caso. Porque, digamos, si el mecanismo es estructurado, nos vamos a tener que manejar con un tiempo de resolución promedio. Si dejamos esto libre al usuario, a la voluntad del analista, vamos a tener un analista que resuelve en media hora porque le gusta hablar, le gusta irse por la rama, y vamos a tener otro que es parco y cortante resolviendo en 2 minutos, que tampoco es lo que queremos. Bien, la inconsistencia en cuanto al tiempo ya no tiene que ver con la calidad del contacto y con la calidad de la resolución de cada analista, sino más bien una responsabilidad del manager, es decir, en cómo dimensiona su servicio en cuanto al flujo de llamadas o al flujo de contacto, si tiene un buen control de piso, es decir, se asegura que los analistas se tomen los tiempos de descanso que corresponden, que no estén deslogueados o desfirmados cuando tienen que estar disponibles, que no hagan un uso excesivo del hold, en fin, controlar que la productividad sea lo que tiene que ser para poder alcanzar los niveles de servicios comprometidos. Tengamos presente que nuestra actividad, un nivel de servicio en cuanto a telefonía, estamos hablando de un 80 en 30, es decir, 80% de las llamadas atendidas en menos de 30 segundos y no sobrepasar un abandono de 5. Entonces, si yo no me dimensiono teniendo en cuenta estos parámetros, dependo, como decíamos al principio del webinar, del buen tiempo y de la suerte, para qué lado va el viento. Entonces, un día los usuarios vienen con un problema y no los puedo atender, y un día tranquilo atiendo a todos. Entonces, no, yo tengo que poder prever la carga. Bien, el error número 9 tiene que ver con decisiones basadas en percepciones y no en datos concretos, es decir, basados en yo pienso y no en yo sé. Y esto generalmente se da porque no hay información gerencial de calidad. Cuando uno va a revisar los tickets, resulta ser que muchos tickets están incompletos, muchas categorías son inadecuadas, fueron cerrados automáticamente sin ningún tipo de recategorización, si hubo un cambio de motivo. Es decir, se toma el ticket como una herramienta burocrática y no como una verdadera herramienta valiosa para disminuir casos, disminuir llamadas, disminuir problemas. Entonces, la falta de disciplina, de registración, y muchas veces también no solo la falta de disciplina, sino la mala organización de la herramienta de registración, porque está escasa en categorías y motivos, o por el contrario, porque tiene miles de opciones, el árbol de categorías, con lo cual el analista se pierde, no sabe qué poner al momento de cargar un ticket. Y sumado a que muchas veces es por autogestión, donde el usuario carga lo que puede, ¿sí? El usuario no hace cursos de cómo ser un buen usuario y no tiene por qué hacerlo. Pensemos siempre este concepto, que el usuario es usuario por obligación, no tiene otra. Nosotros somos soportistas por opción, entonces tenemos que hacerle simple esta tarea a nuestros usuarios. Para poder tener información gerencial de calidad, necesitamos trabajar fuertemente con nuestro equipo el tema de la registración, es decir, el rol recolector de datos. Bien, error número 10, baja moral o conflictividad en el equipo. No se puede tener un servicio de primera si la gente se siente de tercera. Si hay mal clima laboral, si el jefe no da retroalimentaciones, no hace feedback, si no corrige, si deja que todo funcione en piloto automático, si no se preocupa también por el plano interpersonal, seguramente vamos a tener un hermoso grupo de robots que van a sonar así, robóticamente hablando. No se va a percibir la calidad, no va a haber colaboración, no va a haber cooperación. Entonces, en vez de tener un equipo sólido de 10, tengo 10 personas que trabajan en solitario. Necesitamos siempre que la sinergia del equipo, es decir, la cooperación entre sus miembros, permitan subsanar inclusive a veces algunos errores de procedimiento. Porque si hay buena voluntad en el equipo, se comparte información. Si hay buena voluntad en el equipo, se puede colaborar con el compañero que está más retrasado técnicamente o que tiene mayor dificultad. Podemos cubrir con el esfuerzo de todos la falencia de alguno de sus miembros, que puede ser una falencia permanente o puede ser una falencia temporal, porque está atravesando por algún mal momento. Ahora, seguramente en un equipo donde no hay tiempo para hablar, donde no se reúnen para trabajar en torno al objetivo común,
donde no tienen retroalimentaciones, donde no tienen objetivos grupales, seguramente se va a trabajar por rutina, van a sentir esta sensación de que nada va a cambiar y se van a sentir un poco como la gallina del capítulo de Homero Simpson. Lo reemplazaban Homero con una gallina que apretaba un botoncito. Bueno, el analista se va a ver a sí mismo apretando F5 y nada más, ¿no? A ver qué es lo que puedo solucionar sin espíritu de equipo ni nada por el estilo. Entonces, es muy importante manejar el tema del clima laboral y esto es 100% responsabilidad del manager o del team leader. Bueno, si alguno de estos síntomas aparece en su service desk, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay varios caminos, el camino largo, el camino corto. Veamos las tareas que deberíamos cubrir como service desk para trabajar como tal. En principio, un service desk registra, da soporte y monitorea todos los incidentes hasta el final. Es decir, tomamos el ownership de los casos. Un service desk aplica soluciones temporales a errores conocidos y trabaja en estrecha colaboración con gestión de problemas y otros niveles. Con lo cual acá estaríamos atacando el problema de la falta de integración de equipos de TI y estaríamos atacando también el problema de falta de mecanismo estructurado. Cuando los equipos y las personas se sientan a dialogar para conseguir un objetivo común, las soluciones aparecen. Bien, el Service Desk también colabora en todo lo que tiene que ver con gestión de cambios y entregas de versiones. Es decir, colabora, si bien no es el responsable, pero tiene un rol muy activo, sobre todo con los cambios, ¿no? Y dejar ese rol pasivo que es una queja muy conocida, donde se quejan los managers de que hacen cambios y que no le avisan nada. Sí, porque acá cambian un servidor, le liberan una versión, los últimos que nos enteramos somos nosotros. Bueno, y yo siempre les pregunto, ¿y qué hacen ustedes para que esto no vuelva a pasar? ¿Con quién se reúnen? ¿Con quién hablan? ¿Qué es lo que están haciendo? No, nada. Bueno, entonces va a seguir pasando. Bueno, y el punto número 4, nosotros conceptualmente a veces hemos recorrido un camino equivocado. Pensamos que estamos para dar soporte a servicios de TI, pero en realidad estamos para dar soporte a personas que usan servicios de TI. Por lo tanto, también damos soporte emocional, por el canal que fuese, por el canal de chat o por el teléfono. El usuario deposita en nosotros sus estados de ánimo, sus inquietudes, sus angustias, sus alegrías, sus apuros, todo eso lo deposita involuntariamente en nosotros. Por lo tanto, tenemos la opción, no solo la obligación, no solo de resolver, sino también de responder a la necesidad emocional del usuario. Y esto es algo que hay que trabajar, que también se ha perdido de vista ante la automatización o lo que yo llamo salchichización del cliente. Hoy se busca mucha automatización como una fábrica de hacer salchichas, ¿no? Sí, salen miles de salchichas, pero ¿con qué calidad? Bueno, no salchichicemos a nuestros clientes. Bien, el enfoque recomendado entonces ante estas dificultades, bueno, adoptar prácticas estructuradas y proactivas de trabajo. En este sentido, el Service Desk Institute consta de un esquema de certificación internacional que permite a los usuarios en principio de Service Desk, a los managers de Service Desk, saber a través de un diagnóstico profundo en qué nivel se encuentra su Service Desk, cuánto de estos problemas presenta y cuál sería el camino de solución, porque como dije anteriormente, todo es solucionable. Aquellas organizaciones que han certificado su Service Desk y por supuesto también han certificado su personal, es decir, aquellos que cumplen obligaciones dentro del Service Desk, también existe una línea de capacitación con certificación internacional para ellos. Aquellos que han aportado a la certificación han encontrado mejoras de performance muy rápidas, mejoras de performance prácticamente inmediatas y han logrado que se hayan olvidado todos estos problemas. Es decir, han alcanzado un nivel de maduración, con lo cual hoy cuando hablamos de los 10 errores fatales de un Service Desk con aquellos que han certificado, es una anécdota del pasado. Bien, muchas gracias. Ojalá hayamos sido lo suficientemente claros como para compartir conceptos. Para todos aquellos que quieran recibir más información acerca de mejores prácticas o estar involucrados en qué es lo último en el estado del arte de soporte, los invito a visitar nuestro sitio
www.sdila.com. Será hasta entonces y muchas gracias.